Hola clase, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos este sábado 24 de mayo a este mini curso de Introducción a la Mecánica de Rocas. Para los que es su primera vez tomando un curso con nosotros, yo me presento, su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora comercial de Geocaps, consultoría, capacitación y cursos. Es un gusto que nos acompañen y que sigan capacitándose con nosotros. Gracias siempre por su confianza en capacitarse con nuestro equipo de especialistas. Este día, pues tengo el gusto de compartir cámara con ustedes para presentarles este mini curso de introducción a la mecánica de rocas. Les voy a compartir rápidamente los requerimientos generales de este evento. Les pedimos por favor mantener su cámara apagada durante la sesión para evitar las interrupciones por el tema del ancho de banda. Vamos a abrir la cámara en la parte final para preguntas y respuestas. Debemos de respetar los comentarios de los participantes y les pedimos por favor mantener su micrófono silenciado, a excepción de la participación. Para participar pueden solicitarlo por la caja de comentarios o bien levantar la manita aquí en la parte inferior de la sesión. Este día tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente especialista, el doctor Víctor Carlos Valerio, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde culminó la carrera de Ingeniería Civil. Cursó maestría en Geotecnia en el posgrado de Facultad de Ingeniería de la UNAM y posteriormente realizó un doctorado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM, en la especialidad de Geología Ambiental. Colaboró en el Servicio Geológico Metropolitano, adscrito al Instituto de Geología de la UNAM, realizando actividades de apoyo a la docencia, así como investigación y cartografía en materia de riesgos geológicos, geología estructural y vulcanología dentro de la Cuenca de México. Ha publicado artículos relacionados con los riesgos geológicos y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con las ciencias de la Tierra, los riesgos naturales y la geotecnia. Se desempeñó en la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, donde fue coordinador del Centro de Estudios y Monitoreo de Agrietamiento, el CEMA. Asimismo, ha participado en la realización de diversos proyectos de investigación y atlas de riesgo municipales y estatales, donde destacan el de Nuevo León, el de Álvaro Obregón, de la delegación Coajimalpa, de Gustavo Amadero, del Estado de México y de Guasave, Sinaloa. A partir del 2006 ha impartido clases de geotecnia, mecánica de rocas y riesgos geológico a nivel licenciatura y posgrado en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional. Es socio fundador de la empresa Geodinámica SADCB y actualmente es parte del equipo de consultores de Geocaps, consultoría, capacitación y cursos, y forma parte de la plantilla de profesores de la Universidad Internacional Mesoamericana. Es un gusto darle la bienvenida, doctor. Adelante, es suya la sala. Gracias, ingeniera Berenice. Buenos días a todos. Bien, gracias por la presentación y pues bueno, también les decía yo que me escribieran en el chat en algo que me puede servir para generar las discusiones, que me anoten. Ya lo hicieron en el formulario, pero anótenme su perfil, si son ingenieros, abogados, arquitectos, gente de protección civil, su perfil, en qué universidad o encuentran, para irlos conociendo y para en un momento pues también generar la discusión. Pequeño curso les sirve a ustedes pues para disipar algunas dudas respecto a su zona de trabajo, su área de tesis, hasta la localidad en donde viven, ¿no? A lo mejor les toca cosa, y de aquí digan, pues es que hasta mi casa resulta que está en riesgo, ¿no? Al final depende de dónde estemos ubicados. Entonces, no sean malitos, anótenos aquí su profesión, qué están estudiando o a qué se dedican y en dónde trabajan, dónde están estudiando. Motivación de este curso para de alguna manera tocarlo, ¿no? De que este curso les sirva dudas que pudieran a ustedes presentarse en su práctica profesional y también pues para motivarlos a estudiar esta interesante rama de la geología, ¿no? No es muy común, o por lo menos en las carreras de ingeniería civil, es raro que se dé como una materia así obligatoria,
yo me la vine encontrando la mecánica de la UNAM como una materia optativa, ya hacia el final, hacia los últimos semestres, cuando te toca materias optativas y ahí más o menos dices, bueno, agarro, opto por o tomo así revuelto, ¿no? Campechaneado todo, ¿no? Eh, la mejor de estructuras, una de geotecnia, una de construcción y las optativas, pues al tú te especialices. Yo opté por escoger todas las materias optativas relacionadas con la geotecnia, mecánica de rocas, geología aplicada, en fin, para pues enfocarme a lo que es algo interesante que ustedes pues en su formación debieran conocer, una materia muy importante que a lo mejor no es del todo valorada, ¿no? Hasta que nos la encontramos. Primera hora y en esta sesión, digamos, abierta para el público, este, vamos a poder nosotros platicar un poquito acerca de la introducción, ya después la transmisión se cortará, pero seguiremos los demás ya aquí en lo que es este curso como tal. No pantallazo, ni tomarle foto, y simple y sencillamente disfruten y tratemos de que de aprendizaje y no se preocupen por nada que la presentación, mucho material, etcétera, se les va a proporcionar, ¿no? Y pues también de aquí, quizá de pie, el interés y el ímpetu necesario, pues programamos un curso amplio ya ya formal de unas 12 o de unas 16 hasta 20 horas, ¿no? Ya lo, también dependiendo de su interés y su apoyo, como siempre. Hay varias características que nos van a interesar de los, ¿no? Algunas de estas relaciones que le llamamos volumétricas, estas propiedades índices, también son comunes en la mecánica de suelos. Ustedes también se la van a venir encontrando. Los ¿no? Comparten algo, sí, finalmente, pues una roca, podemos decir que pues está bien cementada y son minerales, pero también hay poros, hay vacíos en así a nivel microscópico y hay vacíos bien marcados, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una roca, un basalto así poroso, de que cuando se va emplazando, pues lleva muchas burbujitas de aire, estructura, y se forman vacuolas, ¿no? Estas como vacuolas, al final ya cuando se enfría la lava, los agujeritos se quedan una estructura muy porosa. Esos vacíos pudieran no estar conectados, pudieran ser agujeritos nada más independizados, pero que no hay una conexión entre sí. Va a haber una cierta permeabilidad, pero como no tenemos una discontinuidad, la permeabilidad se reduce. Pero si esa misma roca que tiene vacuolas y que tiene vacíos está surcada, ¿no? No solo eso le va a adherir una o añadir una consistencia de que me más afectada por discontinuidades, sino que también a través de esas discontinuidades, y eso tiene que ver con la permeabilidad, ¿no? Con la capacidad que tiene un material, flujo, ¿no? De un fluido, de cualquier fluido, a través de ese medio, ¿no? Propiedades mecánicas que, repito, no nos vamos a detener en todas, vamos importantes, ¿no? Con fines de que este mini curso sea igual, ¿no? Los conceptos generales de la mecánica de rocas, pero también sea un motivo de que ustedes posteriormente, a partir de este mini curso, se empapen más, se interesen, revisen la bibliografía, los artículos que vamos a compartir y demás, y les empiece a interesar más, ¿no? Tienen la intención, más que de a que aprendan todo lo relacionado con la mecánica, aprendan lo básico, pero que los motive a seguir aprendiendo más conceptos. Una roca intacta, la definimos, es este material rocoso, esta más o menos homogénea, más o menos relativamente resistente, es este material de discontinuidades y que se encuentra delimitado por ellas, ¿no? Vamos. Ajá, esta matriz rocosa, a pesar continua, en realidad internamente no lo es, ¿no? Tiene un comportamiento heterogéneo y fábrica y a su microestructura mineral. Entonces, las rocas y los
son heterogéneos, ¿no? No están formados por el mismo material. Uno de un punto dentro de un material, uno puede desplazarse y encontrarse con distintos tipos de material. Hay capas sobre capas y anisótropo se refiere a que de alguna manera comportamientos de alguna propiedad presenta comportamientos diferentes en función. Entonces, en algunas direcciones justamente va a haber que algunos valores de resistencia o de permeabilidad aumentar con relación a otras direcciones y esto tendrá que ver con la estructura interna a nivel macizo rocoso, a nivel afloramiento o a nivel roca intacta, hablando del o de la anisotropía ligada a la fábrica mineral, ¿vale? A la microestructura. Una roca intacta, perdón, se define por su peso volumétrico, ¿no? Cuánto pesa un cierto volumen de roca, por su resistencia, habilidad. Entonces, saber su densidad o su peso volumétrico, sabemos que, bueno, de la densidad volumétrico ahí con la gravedad ahí involucrada, no más o menos, siempre le ponemos casi 81. Resistencia, pues a la compresión simple, a las pruebas triaxiales, que tanto se deforma ante la aplicación de cargas, ¿no? Esa van a ser roca intacta. De la discontinuidad, de debilidad, que me delimitan e independizan dentro de un macizo rocoso, dentro de un afloramiento. O sea, como estos planos de, ¿no? ¿No? Y la palabra discontinuidad a mí me agrada porque en ella, o sea, por la propia palabra, un plano que limita o rompe de un medio. Y esa definición a mí me gusta y siempre digo, pues análisis de discontinuidades y demás, a todas. Ya un geólogo, alguien con más, más estricto me podrá decir, no, pero discontinuidades. Sí, en efecto, ¿no? Unas afectan más que otras, unas son derivadas propio de la roca y otras son generadas a lo largo del tiempo a través de fallamientos geológicos y de fracturamientos, ¿no? Y al final del día uno se encuentra la roca en campo, uno llega a un sitio, este afloramiento tiene toda la historia de las discontinuidades que le han afectado en el tiempo, asociadas a procesos tectónicos y a origen antrópico, ¿no? Uso de explosivos, vibración, afloramiento inducido, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier plano de origen mecánico, bloques de matriz rocosa, y que dichos planos pudieran estar rellenos o no, se entonces aquí caben las fallas, las fracturas, los planos de foliación, los planos de flujo, estratificación, de esquistosidad, etcétera, 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 ¿no? Todos caben aquí. La presencia de ellos le va a añadir, va a reducir las propiedades mecánicas. Esa discontinuidad va a afectar de manera significativa a un macizo rocoso. Si un macizo rocoso no tuviera ninguna discontinuidad, sería fabuloso, sería un afloramiento así como una cuarcita, una roca prácticamente que no es afectada por discontinuidades y que toda la red prácticamente es la de la roca intacta. A diferencia de algún afloramiento donde haya muchas, prácticamente la roca intacta no se reconozca, ¿no? Los planos y las discontinuidades estén en una densidad tan importante que prácticamente sea imposible separar bloques de roca intacta. El afloramiento del macizo rocoso se deberá a todo el conjunto de discontinuidades y a la orientación que tengan estas. Extremos oscilan todos los macizos rocosos que uno puede conocer. El muy fracturado, el triturado, se va del lado de los suelos, o bien el macizo rocoso intacto, sin discontinuidad. Existe mucho y su resistencia global es la de la roca intacta, un macizo perfecto. En esos dos rangos oscilan todos los macizos rocosos que nos pudiéramos encontrar. A un macizo lo definimos como la suma de estos otros dos componentes de la matriz rocosa. Unidades. Entonces, al final del día es considerar unidad aquí, horizontales y algunos verticales y otros por ahí, y lo que podemos considerar como roca, considerar que hay roca intacta, ¿no? Aquí también, como quiera, si hay un espacio entre las discos, generar que hay bloques de roca intacta,
y eso sería un macizo rocoso. Tal y como lo encontramos en campo, ¿no? Con todas sus discontinuidades, con lo que sería la roca intacta como tal. Aquí nos están escribiendo bien ingeniero geólogo con maestría en ingeniería aplicada en recursos hidráulicos. Ah, mira, para el tema de canales, presas, lo que es la cuestión del agua, que actualmente es un tema muy importante a nivel mundial, ambas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy bien, excelente también José Martínez, geofísico, y buscando emplearse en la minería de rocas y exploración. Se emplea mucho finalmente la mecánica de rocas y justo para que aplica bastante conocer temas de mecánica de rocas, porque pues a en la extracción, desde la estabilización de los taludes, si es minería subterránea, pues ¿no? Y pues hay que entender precisamente justo de geotecnia, de ingeniería geológica, de mecánica de rocas, y luego ya eso enfocado a la cuestión de diseño de túneles, taludes, ¿no? Si es en ese caso. También de aquí, por cierto, de una vez les comento, que son presas, cimentaciones, taludes y túneles, ¿no? Otros temas más complejos de la minería, ¿no? Como los jales, la estabilidad de los depósitos, ¿no? O irnos a la parte de riesgos geológicos para trabajar los deslizamientos de la estabilización de macizos rocosos, mitigación, si alguien hace un corte carretero, en fin, la idea les sirva y les abra un panorama respecto a qué es lo esencial que tienen que aplicar para de estudio, de profesión que tengan. Entonces aquí vean tres tipos de macizos rocosos. Entonces hemos ido y nos encontramos rocas que de repente decimos, mira, están ahí como acomodadas, están, parece que alguien las puso o entramados de roca, macizos rocosos, que forman arreglos tabulares, irregulares, poliédricos, o sea, dependiendo cómo se intersecten las disqueras, ven, hay como un cuerpo aquí intrusivo, algún tipo de dique, alguna mineralización, el cambio de color nos lo indica, y de los planos, la caída de rocas, los posibles deslizamientos en cuña. Es decir, aquí ya en esta foto se cosas que de alguna manera uno tiene que identificar en campo, ¿no? Aquí hay todo el potencial por la explorando hacia el frente de que haya deslizamientos de bloques o cuñas. Eh, pues está con muchos planos de debilidad y prácticamente no se reconoce roca intacta, ¿no? En todo caso, todo ya está tan alterado que empieza a comportarse como un suelo. Y aquí abajo vemos rocas justo de bloque intacta, pero hay planos de discontinuidad con unos rellenos muy alterados, ¿no? Y entonces prácticamente aquí pues la estabilidad de todo el conjunto, mucho de estos planos de debilidad, ¿no? Como que aquí la roca intacta, aunque resiste mucho, pero está sujeta, apoyada o embebida, inmersa dentro de material más fino. Entonces presentan tipos de comportamiento diferentes y eso es lo que ustedes siempre eh, en las zonas que visiten deben de distinguir. Primero saber qué origen del material ígneo, sedimentario o metamórfico. Aquí nos tenemos que ir al de geología, ¿no? Para que ustedes después repasen. También les voy a compartir, por ejemplo, el libro de González Valle. Ese libro ya van a tener para leer y entretenerse bastante tiempo. Es un libro como es un autor español, pero muy interesante. También aquí en México hay de dónde sacar. Tenemos buenos ingenieros y muchas publicaciones del Instituto de Ingeniería en sus áreas de investigación. Hay muchos libros sobre estabilidad de taludes. También los podemos buscar y tener a la mano. Hay que saber qué tipo de roca es, la historia geológica, teorización de la roca intacta es ver la mineralogía. Van a tener ustedes que ir con su lupa, tomar la muestra de roca, determinar qué minerales tiene. Acuérdense que la presencia de sílice añade resistencia, ¿verdad? O sea, la presencia de sílice o las rocas, digamos, rocas ígneas masivas son resistentes, materiales sedimentarios, materiales metamórficos foliados, lutitas, gneiss muy alterado,
eh, pueden ser de baja resistencia y la roca intacta, de alguna manera ustedes la tienen que estimar o si pueden mandar al laboratorio a hacer un corte de lámina delgada, ¿verdad? Para sacar lógica. La densidad, ¿no? O en casa inclusive, ¿no? Se sumerge ahí un pedazo de roca, un trozo de roca es así y se le saca el peso y para ver el volumen que desplaza, pues se puede sumergir en un fluido. Si la roca absorbe de repente el agua, ya estamos un poquito alterando por su gran densidad, 13 punto y cacho toneladas por 13 veces más que el agua y varias veces más que la roca, pues se sumerge en mercurio y el volumen desplazado de peso es de alguna manera lo que nos puede permitir estimar la densidad en el material. La fábrica, cómo está dispuestos los minerales ahí en la roca, qué tan porosa es, si es permeable y si está muy alterada. Todo ello tiene que ver con cómo va a variar la composición mineralógica y las propiedades. Cierto tipo de minerales hacen rocas más resistentes, aguantan más, ¿no? Resisten más a la meteorización a través del tiempo. Cierto tipo de minerales que resisten menos, se degradan más, se temperizan ambientes o de climas. Del macizo rocoso que nos va a interesar, por supuesto, el tipo de roca o rocas, porque a veces puede haber varias rocas o varios tipos, y un contacto entre un material sedimentario y uno metamórfico, puede haber una falla que ponga en contacto materiales diferentes. Ese punto sea nuestro afloramiento. Entonces, hay que determinar la estructura de la roca, del macizo rocoso, están las discontinuidades y el tamaño y arreglo de los bloques. La presencia de discontinuidades y unidades merecen un tratamiento aparte. Haremos aquí quizá mucho hincapié en el curso nos implique especificar y explicar a detalle las discontinuidades. Si podemos y si hay manera de determinar el estado de esfuerzos en la zona, o si hay estudios regionales que digan, pues, para dónde están los esfuerzos compresivos, ¿no? Primero veo en la que me encuentro, en la cuenca en la que me encuentro, el tipo de ambiente tectónico que se tiene. Es un ambiente, es un ambiente extensivo, es un ambiente transformante, es decir, qué tipo de fallas, por ejemplo, en Nuevo León, decimos, pues allá hay esfuerzos compresivos que están de alguna manera para generar todo ese plegamiento, pues bueno, tuvo que haber esfuerzos compresivos. Aquí en la Cuenca de México estamos en un esfuerzo donde también de extensión, porque pueden hacer un volcán, y pues también hay esfuerzos compresivos o de tipo normal en la Cuenca de México. Entonces hay que determinar el ambiente tectónico, ver zonas meteorizadas, y sobre todo algo muy importante es que en un macizo rocoso no, porque hay una variación inmensa de las propiedades de caminar 2, 3 metros para la izquierda, para la derecha de mi afloramiento y posiblemente con otra cosa. Entonces, algo que tienen que tener en mente siempre eso, ¿no? La heterogeneidad, la gran anisotropía y la presencia inclusive de varios tipos de materiales o inclusive de distinto origen en el afloramiento. ¿Qué es este agregado natural duro y compacto de partículas minerales? Esto nos sirve la roca y hay que verla a nivel aquí de alguna manera se distinguen los minerales y hay que tomarle así su foto. Un estudio siempre de rocas, implica estar haciendo este tipo de caracterización, determinar bien los tipos de roca que hay en el sitio. Vean la piedra pómez como es muy porosa y esta roca explosiva y es un producto de derrames volcánicos donde intervienen presencia. Forma una estructura muy porosa, ¿no? Todos usamos la piedra pómez para limpiar de repente la casa, ¿no? Pues de repente nos bañaban hasta con piedra pómez para que saliera la mugre por sus propiedades, y porque es una roca que sirve mucho para la abrasión, para poder, abrazar. Es el ciclo de las rocas, ¿no? De alguna manera lo deben de tener, ¿no? Cualquier material, en función de dónde se encuentre y qué posición le toca, inmersa en un proceso permanente y eterno, y en el ciclo de
¿no? Por ejemplo, pensemos en el magma al interior de la Tierra. Si se queda ahí y se enfría, se vuelve una roca o plutónica. Si sale a la superficie, se vuelve una roca extrusiva o volcánica. De repente, cualquier material estando en un punto puede alterarse, meteorizarse y ser por la erosión. La erosión implica el arrastre o movimiento de partículas de un punto a otro. Llegan, depositan, se cementan, se litifican, se compactan y van formando una roca. Puede esa roca sedimentaria de repente entrar en condiciones de calor y de temperatura muy elevadas y que esa roca entonces se sufra un metamorfismo, ¿no? Pueden ser foliadas o cataclásticas, ya en zonas muy profundas y de fallas se forman estas rocas cataclásticas. Pueden ser formadas por partículas de distinto tamaño, desde arcillas, limo, y en función de eso, pues se van a llamar prácticamente como su nombre lo dice, ¿no? De la arcilla, no, perdón, van a ser silutitas, limolitas, areniscas y aglomerados, ¿no? En este caso aquí tenemos las intrusivas, las ígneas, la siempre importante en este tipo de rocas. Aquí habría algunas otras extrusivas, superficie, y en los piroclastos, ¿no? Todo este material volcánico que la producto de sus erupciones de diverso tipo, plinianas, vulcanianas, etcétera, hechas, aglomerados, todas de la pilla. ¿Sale? Entonces, que reconozcan ustedes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hay riolitas, hay basaltos en Ciudad Universitaria, hay dacitas y riolitas en las andesitas en la Sierra de las Cruces, el Popoc es un volcán andesítico, ¿no? Las sedimentarias, pues dependiendo cómo y dónde se formen, pues físicas y bioquímicas, ¿no? Esto es bien importante que desde origen ustedes sepan reconocer que tienen en su zona de estudio y en qué ambiente se encuentran. A ver, me encuentro en un ambiente volcánico o metamórfico, ¿no? Por ejemplo, vivo en Oaxaca, en el complejo metamórfico oaxaqueño, esa es la zona que me toca, ahí vivo, y ahí resulta que hay laderas, que hay las montañas son grandes, son cuerpos montañosos muy importantes. A lo mejor me toca vivir en la península de Yucatán, tengo rocas químicas ahí, puede haber yesos, calizas, ¿no? En la zona de allá de los continental, ¿no? En fin, todo ello va a ser importante el reconocimiento que ustedes van a hacer en cualquier estudio y o proyecto donde usen o se involucren rocas foliadas que nos pueden presentar problemas precisamente por esta foliación, ¿no? De repente, cuando un material se metamorfiza, pudieran generar y heredar estos foliación y generar de repente estos esquistos, filitas, pizarras, pero que tienen unos planos de debilidad, van a ser un dolor de cabeza porque le añaden de origen, de fábrica, una luego ya llegan las fallas, llega el ser humano, le va agregando más discontinuidades a los macizos más vulnerables o por lo tanto menos resistentes, ¿no? Prácticamente a mayor presencia de macizo rocoso, menos resistente es. Las no foliadas, las que les decía, pueden ser no foliadas, pues, casi muy masivas, ¿no? Alguna flora que no tenga discontinuidades, por eso estos afloramientos son muy preciados en la minería. Se saca el famoso ónix para hacer artesanías, ¿no? Tableros de ajedrez, estos fritos que cuelgan de las entradas y que hacen ruido cuando el aire sopla, ¿no? Ahí, con eso también el enfoque de la mecánica de rocas desde el punto de vista de la explotación, ¿no? Si alguien se dedica a la minería, vamos a explotarlo para producir o para sacar cantera o algún tipo de material, bueno, conocimientos básicos de mecánica de rocas para hasta saber cómo trabajar ese material, ¿no? Ya un poquito más rápido, vamos dejando en claro de los materiales, perdón, de la roca intacta. Luego entraremos a las discontinuidades, rocosos y la conjunción, ¿no? Este, estas ideas quiero que de alguna manera usted entendiendo poco a poco les vayan hilando lo que es cómo consigo la roca intacta, la suma de ambos, cómo me da el macizo rocoso y que ya tengan ustedes una visión general. De repente al final llegar a platicar algo sobre los criterios de clasificación
que para ello y para usarlos hay que tener ya una base conceptual importante. Entonces aquí ya se estoy dejando aquí ya propiedades, algunas fórmulas y demás, ¿sale? También para quienes nos les compartiremos o dejen los datos ahí en nuestro Facebook, en nuestra red social, la presentación, ¿no? Entonces vamos viendo toda esta serie de fórmulas, estas propiedades en el laboratorio, ¿no? En fin, también serán algunas o la gran mayoría de las pruebas que se les hacen a los en laboratorio como en campo, ¿no? También podemos hacer pruebas en campo de corte, en fin, ¿no? Vamos platicando y expresando aquí algunas propiedades. La porosidad, acuérdense, siempre vamos a referirnos al volumen de los poros con el de la muestra, ¿no? A diferencia de la relación de vacíos, tanto en mecánica de suelos como en gas aplica lo mismo. La porosidad en suelos también se calcula igual, ¿no? Pero la relación de vacíos, que cambia es que vamos a sacar la proporción del volumen de los poros, ¿no? Entre el volumen. No lo vamos a comparar contra el volumen total, vamos a ver qué tantos poros hay comparados contra poros. En este caso, eso sería la relación de vacíos. Porcentajes de chicos, miren, el peso específico aquí viene en gramos por centímetro cúbico, ¿no? El del agua sería uno, ¿no? Digamos, una, una tonelada o un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, saldría tonelada, ¿no? Más o menos sería un peso específico de 1 gramo por centímetro cúbico. Pues es del orden de 1,7 para arriba, hasta valores de hasta 9, ¿no? Y estoy viendo, y hasta casi 3, ¿no? O sea, 3 veces más o el peso específico del agua. Esto es interesante e importante para que ustedes desde aquí ya vean el puede tener y si van a hacer un análisis de estabilidad de taludes, de cuánto pesa una cuña o un bloque que pues calculan el volumen de ese bloque o de esa cuña y si conocen el peso específico, van a saber fuerza con la que tienen que lidiar y a lo mejor la que tengan que estabilizar, ¿no? Entonces, para eso como que siempre se traduce en términos de una masa o de una gravedad o de un peso que debe ser para contenerlo, trabajar con él, ¿no? De alguna manera. Aparecen 3 tipos de rocas. ¿Nos puede explicar la que tiene cristales? Híjole, voy a tener que acudir con un geólogo que me la mira, compañera. Donde habría tres, a lo mejor inicio estos de aquí. Estos de aquí, compañera, quiero pensar. Aparecen 3 tipos de rocas. Esta pegmatita, informados, ¿no? Y tal cual ahorita no te tengo así de qué va la composición. En medio vemos las propiedades de esta roca, pegmatita, que seguramente ha de ser una, mal recordaría. Todos los materiales ígneos y sedimentos, su equivalente metamórfico, ¿no? Como su compadre metamórfico. Cada material, ya sea ígneo y también propiamente metamórfico, va a tener su nombre equivalente. Entonces, si te referías a esta pegmatita, para ahorita ver por ahí mineralógica, pero vean que cada roca, la dacita, por ejemplo, os va a tener ahí cuarzo, las famosas plagioclasas, y también, por ejemplo, decirles aquí, pero en la textura de la roca, en cuanto a la composición y forma y distribución de los minerales que describir, y si hay aquí algún geólogo, que nos ponga aquí en el chat a qué se refiere cuando nos referimos a una roca afanítica, fanerítica, ¿no? Porfirítica, de textura vítrea, ¿no? Por ejemplo, la obsidiana es de textura vítrea. Entonces, tipos de texturas para describir a las rocas y eso también es importante y eso, por supuesto, detallado, más es meternos, digamos que la mecánica de rocas le pide a la geología sus mecánica del medio continuo algunos conceptos, le pide a la geotecnia algunos conceptos, en fin, a la física a varias áreas y la mecánica de rocas se llena de todos
Entonces ahorita vemos qué es la pegmatita, compañera, lo dejamos para la discusión. Depende del tamaño de lo. También si alguien nos escribe aquí qué es la pegmatita, sería buenísimo, porque ni siquiera viene aquí. Pero bueno, estos serían los nombres de las. Esto ustedes ya esta presentación en el campo, pues ya más o menos puede decir, ah, mira, se trata de este tipo de roca, ¿no? Y aquí ya los nombres muy. Cada uno también nos implicaría bastante, ¿no? Que podríamos hacerlo de describir cada roca, cómo está conformada, su composición, y nos metemos al detalle. Inclusive, pues ustedes encontrarán en las bibliotecas rocas ígneas, libros específicamente de rocas metamórficas, es decir, uno ya se pudiera especializar en cada tipo de material, ¿no? En cómo se forman y todo, y pues en geología después tienen que ver si van a un ambiente ígneo, sedimentario o metamórfico, aparte de la vulcanología, geología estructural, geomorfología, recursos naturales o petróleo, como quiera, esas áreas están siempre abiertas para poder especializar. Entonces, aquí la porosidad también se calcula, ¿no? Hay algunos métodos indirectos, ¿no? Inyección de mercurio, absorción de nitrógeno, y vean que al final en el interior de una roca, vacíos, ¿no? Siempre hay vacíos, hay un cementante y hay una matriz, ¿no? Hay una matriz también siempre sólida, ¿no? O que por lo menos es la que le añade resistencia a la roca. Aquí lo que la diferencia de la porosidad, la relación de vacíos, se refiere a la proporción de los vacíos con los sólidos, ¿no? Aquí tenemos estos diagramas de fase también. Llevó la materia de mecánica de suelos, se recordará de estos diagramas de fases, pues también pueden para las rocas, ¿no? Tenemos también siempre vacíos, por supuesto, y los vacíos es agua o están ocupados por aire. El conjunto de estos dos volúmenes nos da el volumen de, ¿no? La proporción del volumen de vacíos contra el volumen de los sólidos va a darnos la relación de que se reduce o que comprimimos una roca o un suelo, este volumen de vacíos se va cerrando más y de alguna manera esto nos da la señal de la en los vacíos en un material, en un suelo, por ejemplo, en una roca, podemos pensar que formando. Posteriormente también la parte sólida es capaz de deformarse, por supuesto. En realidad, ustedes deben de saber en su medio, en su zona de estudio, de trabajo, qué tan permeable es la roca. Se refiere a la capacidad que tiene un medio para transmitir un fluido. La mayoría de las rocas tienen una permeabilidad de baja a muy baja, ¿no? Pero si hablamos de una permeabilidad muy discontinuo o con muchas discontinuidades, entonces ahí ya a nivel más, ¿no? Una cosa es la roca intacta, pero siempre la permeabilidad que nos va mucho a interesar también es la de todo el afloramiento y nosotros lo vamos a poder distinguir por que si es más muchas discontinuidades, seguramente va a tener mucha permeabilidad, va a permitir el flujo de agua. La tablita, ¿verdad? Del coeficiente de permeabilidad de Darcy, ¿no? Es un concepto con el que ustedes debieran realizados, ¿no? Con esta permeabilidad. Mira, la pegmatita nos habla de cuarzo, mucho grandotes, así como color blanco lechoso. Feldespato, que puede ser clasa, y mica, las famosas micas, que puede ser de tipo muscovita o biotita excelente. Ya nos sacaste aquí de la duda y vean que pues, sus minerales son importantes. A lo mejor esa roca tiene artesanal o es una roca de estas que uno puede conseguir para decoración. Unos valores de permeabilidad, ¿verdad? Hay otros implementos u valores de resistencia al material intacto, ¿no? Uno de ellos es la resistencia a la compresión. Famosa prueba de uniaxial, donde tomamos un cilindro, ¿verdad? Un núcleo de roca, pequeño de 5 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura, ¿no? Ese cilindrito, compresión simple, ¿no? Pero también hay otras pruebas de manera indirecta que nos permiten estimar UCS o del inglés, ¿no? Resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? En mi experiencia alguna vez me tocó usar este aparato para mapear y caracterizar los deslizamientos de la Sierra de Guadalupe, que les voy a proporcionar, y también toda esa investigación, por supuesto, a los que se hayan inscrito al curso, les voy a dar datos de una prueba real y de una caracterización que se hizo a nivel general de varios
para temas de estabilidad de taludes. Con esta maquinita, con el índice de carga puntual de roca irregular o también testigos o muestras sacadas se pueden colocar aquí en diversa posición, dependiendo de la posición y demás, vamos a obtener o que de alguna manera nos van a servir para obtener este índice de carga puntual, el cual después para estimar la resistencia a la compresión simple. Ese valor de resistencia a la compresión es importante porque es un parámetro que posteriormente veremos, lo piden de macizos rocosos. Estos criterios nos van a decir, está bien, para la masa rocosa caracterizamos tanto a la roca intacta como a las discontinuidades. Me da la caracterización global del macizo rocoso. Pero resulta que para caracterizar uno de los parámetros principales que se utiliza es la resistencia simple o la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. Entonces, el valor es importante porque se va a usar después, ¿no? Saber la resistencia, pues nos también para ver la capacidad de carga de una zona, si yo quiero ahí colocar una cimentación o algo, querer saber cuánto resiste la roca, ¿no? Por lo menos ese primer parámetro a la compresión simple. Con esta caracterización previa, habiendo obtenido el índice de carga puntual IS, ¿no? Y dependiendo los tamaños representativos, la posición y orientación, cómo fue mi ensayo, con base en esta caracterización, entonces yo el valor de carga puntual y con esta correlación saco el valor de la resistencia, ¿no? Ya en términos ya como tal de resistencia. Otras propiedades, algunas geofísicas, por ejemplo, muy usado es las ondas longitudinales, ¿no? También esa se puede, ¿no? Y prácticamente se avienta una onda compresiva como si fueran las ondas P, ¿no? La velocidad P o la onda primaria y la S secundaria. Bueno, aquí trabajamos con la compresiva. Al mismo testigo de roca, al mismo cilindrito, se le hace pasar a otro, se mide rápidamente ¿no? Se mide la velocidad o de alguna manera de llegada de la onda y se estima el tiempo y teniendo una longitud de recorrido, puedo yo sacar, puedo yo sacar o puedo yo obtener, perdón, la velocidad de propagación de la onda S, de la onda P, perdón. Ahora vean ustedes cómo macizos rocosos o rocas muy resistentes tienen velocidades muy altas, ¿no? O sea, en esos materiales la roca pasa, la onda P muy rápido, a diferencia de otros materiales que a lo mejor pudieran ser más blandos. Por ejemplo, la lutita desde 1400, una lutita blanda, vean que alenta las ondas. Un mármol, vean un mármol que tiende a ser muy sano y muy resistente, la onda sísmica, la velocidad de onda primaria P, puede alcanzar valores muy altos. Eso va de la mano de la sísmica de justo materiales blandos y deformables como tipo arcillas, precisamente la onda P se alenta, ¿no? Y las ondas P, entes montañosos, pasan más rápido. Bien, ahora sí vamos, creo que ya son las 11 ingeniera Bere, no sé si vamos a cortar aquí la transmisión de Facebook, ya nos falta muy poquito, no, sí, todavía un poquito más, pero si gusta, Continuamos el dar tema algún 3, Doc, si gusta, y posteriormente cortamos la grabación de Facebook. poco más, ¿no? Me parece bien. Vean ustedes aquí módulo de Young o de deformación. Lo vamos a estar comprimiendo o extendiendo. Generalmente vamos a hacerle pruebas compresivas, ¿no? La resistencia a la tensión es muy interesante y en algunos casos se requiere, ¿no? Para algún diseño de un túnel, de algún portal y que estar en voladizo, la resistencia a la tensión nos puede ser interesante o necesaria. Se define como esta relación entre los esfuerzos aplicados a una roca entre la deformación producida. Entonces, básicamente vamos aquí graficando, aumentando el esfuerzo de compresión y vamos viendo cómo se va deformando momento en el que llega la falla y se rompa, ¿no? Y ahí en ese momento
habremos sacado la resistencia. Esta curva o de esta recta que se nos vaya formando, pues es el módulo o el módulo de Young, ¿no? Finalmente es la relación entre la deformación, esfuerzo contra la deformación. Este sería el módulo de Young. Aquí hay algunos módulos de Young, por ejemplo, puede ser el medio, si nuestra curva nos queda así, al 50%, sacamos cuál fue la deformación al 50% y una recta ahí que tangencial o la secante, la que corta la recta, y sacamos aquí como este valor también. Varias formas de sacar ese módulo de Young dependiendo de la forma de nuestra curva. Resistencia a la tensión, podemos nosotros tomar la probeta y estirarla, pero pues normalmente tengo un valor mucho menor, ¿no? Este esfuerzo de rotura por tensión puede ser de sello útil en ciertas aplicaciones o para ciertos cálculos, ¿no? Y pues fuerza de tensión aplicada entre el área de la probeta, pero en este caso en vez de comprimir, vamos a tener roca. Normalmente las rocas son mejores, nos van a regalar mejor resistencia a la tensión. Normalmente usamos esa propiedad de ellas, ¿no? Que resisten mucho a la compresión. La tensión de la matriz rocosa suele andar entre del orden del 5 al 10% de la resistencia simple, ¿no? Pero algunas rocas, de repente algunas calizas muy sanas, algunos materiales sedimentarios, la tensión puede ser del 14 al 16%, ¿no? A un conglomerado, una caliza sana, puede tener valores a la tensión que llegan a alcanzar hasta valores del 16%. Una prueba indirecta, que se llama la brasileña, que es de los núcleos de roca, los vamos a aplastar de alguna manera muy particular para poder determinar esta resistencia. ¿No? Aquí está cómo se realiza esta prueba brasileña. El diámetro, la carga que se resistencia a la tensión, pues está dada por dos veces la carga entre pi por diámetro por la longitud. Es una manera muy simple en la que con esta prueba, comprimiéndola a la roca, nos genera tensiones en el centro. Ustedes cuando aplastan algo van a ver que eso bar o de alguna manera incrementa su longitud en el sentido perpendicular a la aplicación del comprimen aquí y este material tiende a bombarse, a esponjarse o a los lados, ¿no? Y en el centro se generará una tensión y es la que de alguna manera de forma indirecta con esta prueba brasileña. Otras pruebas importantes, resistencia al corte. Ahorita un poquito vamos a hablar de la resistencia al corte, eso va a ser también importante. Aquí nos pregunta Alfonso, ¿existe alguna guía para identificar en campo el tipo, forma o color? Sí, sí lo hay. Y también algo importante es que siempre recuerden ustedes que el tema de una roca no hay que dejarnos llevar por el color que se vea luego a primer afloramiento. Muchas veces lo que vemos es la alteración y vamos a ver un colorcito producto de... Llegas tú con tu martillo, Alfonso, martillo de geólogo, le pegas a la roca y tratas y sacar bloques de roca intacta, pero ya con tu martillo para que de alguna manera puedas ver real de tu roca a nivel muestra de mano, ¿no? No nos dejemos llevar siempre, porque pues esa es de la alteración, hay que tratar de sacar una muestra sana. Y digo, porque la alteración va al interior, ¿no? O sea, al final va a haber una cierta capa, puede ser que se trate de un afloramiento muy, que prácticamente pues ya no puedas ni reconocer la forma y el color y los minerales originales. Pasar eso. Bien, la resistencia al corte, ya sea de una probeta o otra más grande, básicamente implica de roca intacta o inclusive de una discontinuidad, pudiéramos hacerlo también, aplicar una carga, de alguna manera una fuerza normal aplicada aquí, aplicamos aquí una fuerza tangencial y el desplazamiento y podemos hacer estas pruebas incrementando la carga normal por una carga normal de, no sé, de 10 megapascales, 100 megapascales, resulte del laboratorio, o dependiendo de lo que estemos haciendo, y se deja fija y se va a incrementar o de cizalla o de corte, y vamos midiendo el desplazamiento hasta que la
Posteriormente podemos hacer otras pruebas, pero ahora incrementando la carga normal. Ahora pueden ser cada una. Entonces vamos a ir obteniendo envolventes, ¿verdad? De falla y también vamos a ir pudiendo con la envolvente o la resistencia, ¿verdad? Tanto la cohesión como la fricción al ensayado. Ahorita lo vamos a ver con el criterio de módulo de la ecuación de Moore que nos da la resistencia al corte de un material. O bien podemos hacer esto mismo, pero a nivel en campo, sino a nivel laboratorio, a nivel una pequeña probeta, aplicamos lo mismo. Carga normal, posteriormente se aplica una carga tangencial o de cortante, ¿no? Y se va midiendo ya con eso obtenemos nuestras curvas, esfuerzo, deformación, ¿no? Una carga normal constante, dice aquí, de 15 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En donde la fuerza normal dividida entre el área, ¿no? Nos daría el esfuerzo normal de 15, se ha mantenido así y es lo que se ha incrementado es el esfuerzo cortante. Vamos incrementándolo y vamos midiendo la deformación horizontal, qué tanto se desplaza, sentido de la fuerza cortante, mi probeta, mi muestra. Vamos viendo que de repente llega un punto, llega la resistencia máxima de corte y decae la resistencia, ¿no? Pero ya el esfuerzo ya no se tiene que incrementar, llegó al valor límite. Ese sería la máxima al corte de ese material. Y este también es un valor importante y necesario siempre en minería, en taludes, en cualquier diseño y cualquier aplicación donde o aludir a la resistencia de los materiales lo vamos a hacer a través de su resistencia en el caso de las discontinuidades o de los materiales de la matriz rocosa. Como que se alcanzó, esta es la resistencia de ese material al corte, ¿no? El esfuerzo normal es la carga normal entre el área, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante es la fuerza. Vean que el área pues es la misma, ¿no? Es la de la probeta, pero esta área de aquí, ¿no? Esta área de la probeta, aquí se genera la fuerza cortante. Acuérdense que la fuerza cortante entre el área sobre la que está aplicada, en este caso esta, y la fuerza normal, la vertical, esa fuerza normal se divide entre el esfuerzo normal. Y así se ve una prueba de resistencia al corte, resistencia máxima y de un material, en este caso, que no alcanzó una resistencia máxima. Este material prácticamente se fue deformando y nunca alcanzó un valor de resistencia pico. Este material de aquí de la prueba uno. Aquí está lo que les comentaba. Ensayo para un esfuerzo normal determinado, luego hago otro ensayo para un esfuerzo mayor, ensayo para un esfuerzo normal ahora mayor. Bueno, a medida que yo incremento el esfuerzo normal, la resistencia a los materiales. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una fuerza perpendicular. Este principio, ¿cómo lo pueden ustedes entender? Bueno, imagínense que van a empujar el ropero de la abuela, ¿no? Allí en casa tenemos el ropero de la abuela y está lleno de triquis, ¿no? Y lo que queremos aplicar una fuerza cortante o tangencial porque va a ser una fuerza paralela al piso. Pero si el esfuerzo normal, en este caso el peso de todo lo que tiene del ropero, pues entre más peso tenga, más me va a costar a mí empujarlo de manera intuitiva. Ahora piensen que si a las patitas del ropero le ponemos un pegamento, entonces una cohesión. Entonces quiere decir que para yo poder empujar el ropero tengo que sería el pegamento de las patitas del ropero, aparte la componente friccionante, la fricción que se da entre las patitas del ropero y el piso, pero esa fricción a su vez tiene que normal tenga encima, ¿no? Y aquí entra el esfuerzo normal por la tangente. Esa tangente del ángulo phi no es otra cosa más que la pendiente de esta recta, ¿verdad? Es una ecuación ustedes del álgebra, y igual a mx más b. En este caso b es la cohesión, la pendiente, tangente del ángulo por x. En este caso normal, hagan de cuenta que esto fue x y esto fue y. Esta es la ecuación de una recta y igual a mx más. Friccionante tiene que ver también,
o está asociada al esfuerzo normal. Sí, pero pues tengo un esfuerzo normal alto y estoy en esta condición, ¿no? Pues tengo que aplicar para poder mover el ropero. Pero si yo digo inteligentemente, digo, pues es que yo ya sé, y yo ya sé que la componente friccionante depende mucho del esfuerzo normal. Es decir, esfuerzo normal hay mayor fricción y por eso me cuesta más trabajo, ¿sale? Entonces le quito peso de peso y veo que me cuesta menos. Le quito todavía más peso, ¿no? Y ya prácticamente lo dejo muy ligero, entonces estoy en esta condición donde ya me costó menos, ¿no? Porque ya quité esfuerzo normal, está afectando la componente friccionante. Entonces, en las discontinuidades rocosas vamos a ver si hay un relleno ahí cohesivo y una componente friccionante que es dada. Lo mismo pasa en las rocas. Pueden tener una cohesión debido a tanta atracción y a su vez una componente friccionante entre las partículas minerales de la propia cohesión. Mi recta se vuelve una recta con ordenada al origen, y igual a mx, inicialmente y igual a mx, y vean que m, la pendiente, pues es precisamente la tangente de phi. Decíamos del álgebra, m igual a y2 menos y1 entre x2 menos la tangente del ángulo. A este ángulo phi, les platico, lo vamos a conocer como el fricción. Y es una medida, un parámetro que me da la resistencia. Entonces, la resistencia de los materiales la vamos a traducir siempre en términos de una cohesión y eso ténganlo muy en cuenta para prácticamente mucho de lo que viene y algo fundamental de la mecánica de rocas es precisamente cuáles serían estas propiedades mecánicas que serían acabando de comentar. Vamos a entrar más en detalle en lo que sigue del curso, por supuesto. Vamos a parar la transmisión en Facebook para continuar con el otro tema, dar y respuestas y listo. Y si hay alguna guía, les compartiré algún material. Yo por aquí tenía, ahorita les encuentro un libro muy bueno. Nuestro ingeniera Bere, no sé si podemos ahorita platicar algo respecto al book. Claro que sí, 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 doctor. sí, Excelente. sí, sí, la dejo. Bueno, vamos a cerrar la participación de la primera hora de la sesión de aviso público. Vamos a cortar hasta aquí la transmisión en vivo en Facebook. Y recordarles, bueno, la invitación a todos los que están conectados, si desean continuar en el curso, para tomar el curso completo, este mini curso de 4 horas del día de hoy, aún pueden inscribirse, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y podamos realizar su inscripción para que continúen en el curso completo. Los guías están inscritos, vamos a conectarnos en la segunda liga, por favor. Igual vamos a dar 5 minutitos de descanso para que puedan estirar las piernas un ratito y Me volvemos parece bien. a las 11:20 en la segunda liga. Igual en el grupo de WhatsApp se las vuelvo a colocar para que no haya ningún problema en su conexión. Agradecerles siempre la confianza en capacitarse con nuestro equipo de especialistas. Nos vemos en la segunda parte del curso. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en las siguientes ediciones. Gracias. Pedimos Facebook. Gracias, chicos. Gracias. Un saludo. Gracias. Y pues bueno, adelante. Continuamos ahorita en